La búsqueda de las primeras manifestaciones artísticas del hombre es un reto muy exigente. Más allá de las primeras fechas que se nos puedan ocurrir, los prehistoriadores, los arqueólogos, rastrean sus orígenes en una cronología que nos lleva a un tiempo remoto. Hace 40.000 años, es decir, 400 siglos, cuando se vivía en el Paleolítico Superior, se datan las primeras pinturas sobre la roca de cavidades profundas, en un tiempo en el que los seres humanos eran tremendamente vulnerables en el reino animal. Hoy esta búsqueda permanece viva, a pesar de que los descubrimientos han sido numerosos desde finales del siglo XIX. En cambio, aún existen enormes lagunas en la interpretación de estas manifestaciones artísticas, enormemente ricas en localizaciones y motivos. Y el arte rupestre paleolítico es fundamentalmente un arte de cazadores-recolectores y el mayor número de representaciones corresponden a figuras de animales, aunque también hay toda una serie de conjuntos de símbolos que actualmente es muy difícil discernir a qué elementos se corresponderían. También hay representaciones de figuras humanas, de improntas de mano, en negativo o en positivo, pero fundamentalmente son representaciones de animales. Hasta hace pocos años se consideraba el arte rupestre paleolítico como una manifestación propia de lugares en permanente oscuridad, en cuevas profundas, donde las teorías mágicas propuestas por muchos investigadores adquirían una gran importancia dadas las propias características ambientales. Sin embargo, esta clásica concepción comenzó a verse alterada. En los últimos tiempos se han producido grandes descubrimientos. Uno de ellos ha supuesto encontrar estas pinturas en el exterior de las cuevas, en las rocas que les sirven de abrigo. El número de enclaves de este tipo alcanza hoy el número de 16. El arte rupestre no solo lo encontramos en cuevas profundas, en permanente oscuridad, sino que también encontramos estaciones al aire libre o en abrigos, como puede ser el de la Cueva de Ambrós en Almería, o los lugares al aire libre del conjunto de Domingo García, Fozcoa, Siega Verde, o el que hay en Francia, en Fognolzot. También tenemos en el sur de la península ibérica el arte rupestre más meridional de Europa, en la Cueva del Moro, el abrigo de la Cueva del Moro, donde hay una representación de caballo, varias representaciones de caballo muy profundamente grabadas y que tienen un carácter marcadamente paleolítico. En torno al arte prehistórico, las investigaciones, además del arte rupestre, se ocupan también del llamado arte mueble. La heterogeneidad de los materiales y de sus motivos nos hablan de la diversidad de comunidades, de sus inquietudes y de sus necesidades. El arte que ha llegado hasta nuestros días del Paleolítico es el arte rupestre, el arte elaborado sobre las paredes de abrigos o cuevas, y luego está este otro arte que tal vez es menos conocido, pero que es igualmente relevante, que es el arte mueble. Llamamos arte mueble a un arte que se puede transportar, que podían transportar los autores de este arte. El soporte que se utiliza para este tipo de arte no solo es hueso, aunque en algunas zonas el soporte de hueso o asta es el más frecuente, sino que también utilizan la piedra. Piedras que pueden ser cantos, que pueden ser trozos de placas desprendidas de las cuevas o viseras de los abrigos, y la mayor parte de este arte aparece con incisiones que pueden ser más o menos profundas. Solo en ocasiones muy contadas han aparecido restos de pinturas asociados a estos grabados. El rastro del arte rupestre nos ha llevado fundamentalmente por Europa, y es en el Cantábrico español y el sur de Francia donde se concentran la mayoría de las localizaciones. Sin embargo, no se puede ser reduccionista en estas situaciones. El arte rupestre paleolítico se conoce como arte cántabro-aquitano o franco-cantábrico, aunque en los últimos años este arte también se ha encontrado en otras muchas zonas. Es fundamentalmente en la cornisa cantábrica y en el suroeste de Francia donde se concentra la mayor cantidad de cuevas. Incluso podríamos hablar en algunos casos de auténticas concentraciones, como por ejemplo lo de la cueva del conjunto de cavidades de la Cueva del Castillo, o bien el conjunto de cavidades que hay en Les Geysis de Taillac.
cuevas hay numerosas cavidades, no solo en la cornisa cantábrica, en nuestro país, sino también en los últimos años se han encontrado en el sur de la península ibérica e incluso en el centro. Entre los días 17 de octubre y 8 de noviembre de 1879 es cuando se produce una auténtica revelación en el panorama de la investigación arqueológica. El santanderino Marcelino Sanz de Sautuola, y especialmente su pequeña hija María, iban a dar con las primeras y más importantes pinturas rupestres conocidas hasta el día de hoy. Estaban en las frías paredes de las cuevas de Altamira, en las proximidades de la localidad cántabra de Santillana del Mar. Pero sin duda, la gloria científica no sonrió en vida a este sabio, que vio cómo sus descubrimientos fueron tachados de falsos. Las pinturas, en opinión de una de las principales figuras de la época, Émile Cartellac, no podían ser consideradas auténticas. Resulta sorprendente porque con anterioridad al descubrimiento de Altamira pues habían encontrado piezas de arte mueble con representaciones de otros animales, pero fue fundamentalmente el principal investigador de este momento, Émile Cartellac, el que negó la autenticidad de estas pinturas. Las consideró una falsificación, que posiblemente pues, podían ser de obra de un pintor que vivía en la casa de Marcelino Sáenz de Sautuola, y todavía no se había encontrado ninguna cueva con representaciones de estas características. Hasta 1902, fecha en que se produce una eclosión en los descubrimientos de arte rupestre en Cantabria y diversos puntos de Francia, Cartellac no reconocería su grandísimo error. Desgraciadamente para Sanz de Sautuola era demasiado tarde, pues ya había fallecido. A partir del descubrimiento de la cueva de Altamira, en Francia se empiezan a descubrir otras cavidades también con representaciones paleolíticas, y es sobre todo la labor del abate Brel, que en primer lugar pues hace una serie de dibujos de arte paleolítico mueble y posteriormente de algunos grabados de estas cuevas francesas, el que convence a Émile Cartellac para que visite la cueva de Altamira, porque realmente él siempre habla de que son representaciones falsas, pero nunca visita la cueva hasta el 1902. Entonces, después de este viaje, pues el propio abate Brel, Émile Cartellac, hacen un primer estudio y es posteriormente cuando publica esta carta de la cueva de Altamira, la disculpa de un escéptico, donde ya reconoce, una vez que Marcelino Sáenz de Sautuola ha muerto, que estas pinturas son auténticas. La pintura rupestre utiliza colorantes minerales y carbones vegetales con una sabia utilización de las técnicas pictóricas en sus policromías y gradaciones de colores. La cordillera cantábrica no parará en el siglo XX de desvelar nuevos enclaves ricos en estas artes. Su hallazgo y estudio se debe a la labor de una importante generación de investigadores españoles y de grandes figuras extranjeras, entre las que destaca el abate Brel. Emilio Alcalde del Río, Juan Cabré, otros investigadores de estos principios del siglo XX, una vez que se ha descubierto la cueva de Altamira, otras cuevas en el cercano país francés, lo que hacen es empezar a sacar a la luz toda una serie de cavidades, fundamentalmente de la cornisa cantábrica, que contienen una de las principales manifestaciones de este arte paleolítico, y no solo va a ser en Francia o en la cornisa cantábrica, sino también en el sur, en Andalucía, por ejemplo, en el 1911, con el descubrimiento de la cueva de la Pileta, que pone de manifiesto que este arte paleolítico no es exclusivo de la región cántabro-aquitana, que es como se refieren estos primeros investigadores, sino que también encontramos otros ejemplos al sur de la península ibérica. Emilio Alcalde del Río dio con la cueva del Castillo en 1903, en la localidad de Puente Viesgo. Este hallazgo fue decisivo también, y la investigación en su yacimiento continúa con una gran implicación de la UNED. La cueva era rica en arte rupestre y también en arte mobiliar. El hallazgo de un conjunto de omóplatos ha abierto una importante vía de investigación, ya que aporta datos en muchos ámbitos relacionados con la prehistoria. El conjunto de omóplatos de la cueva del Castillo es, sin duda, el mayor
o el más importante conjunto de arte mueble que se conserva aquí en el Museo Arqueológico Nacional, y el interés de él no solo es por su valor estilístico, que es uno de los conjuntos más bellos del arte mueble magdaleniense, sino también por el significado que tiene. Este conjunto apareció en un contexto cerrado, apareció en un nivel durante una excavación, y su hallazgo permitió fechar este tipo de arte, y en concreto algún tipo de trazos que se llama el trazo estriado, y ha permitido fechar otras representaciones que lógicamente no tienen datación, como son las representaciones que aparecen en las cuevas, algunas de estas representaciones. Saliendo del entorno de la cornisa cantábrica y el sur de Francia, los rastros del arte rupestre nos llevan a otros enclaves europeos. Aunque la concentración mayor de cuevas está en la cornisa cantábrica y el suroeste de Francia, se han encontrado ya estaciones con arte rupestre paleolítico en otras zonas tan alejadas como pueden ser los Cárpatos, donde está la cueva de Kapovskaya, o bien en Sicilia, donde tenemos la cueva de Adaura, con unas representaciones humanas y de ciervos que forman una escena muy complicada, o bien ya en el extremo oeste tenemos la cueva de Escoural en Portugal, o bien como en el sur de la península ibérica, en el estrecho de Gibraltar, el arte rupestre más meridional de Europa sería la cueva del Moro, que está justo en la zona de Tarifa. El profesor de la UNED, Sergio Ripoll, está implicado en uno de los grandes descubrimientos de los últimos tiempos. Junto a otros investigadores, ha incluido a las Islas Británicas en el mapa de los yacimientos arqueológicos paleolíticos, con unas cuevas encontradas tan solo hace un par de años. En principio, el conjunto de representaciones de Creswell Crags, incluso las que hemos encontrado un poco más al norte, en Victoria Cave o en Kinsey Cave, en el Yorkshire Dales, no solo suponen un importante descubrimiento que incorpora al Reino Unido al mundo del arte paleolítico, sino que también son muy importantes porque se han realizado unas dataciones de las coladas calcíticas que recubren algunas de las figuras, con lo cual podemos fecharlas más o menos en torno a unos 12.500 años antes del presente, al final del Paleolítico Superior, al final de la era glaciar, y demuestra que el hombre había regresado al Reino Unido después de un largo periodo de más de 10.000 años sin ocupar las Islas Británicas. En los sistemas de datación, que fundamentalmente se basan en el estudio de las estratigrafías heredado de la geología y ahora además el carbono 14, han sido también decisivas las investigaciones sobre el arte mueble, que además han aportado una expansión de los enclaves europeos de interés científico. El arte mueble se extiende hasta Siberia. En él destacan las Venus, figuritas femeninas con caracteres hipertrofiados y casi supresión de la cabeza y las extremidades. Estas estatuillas no llegaron a pasar los Pirineos. Algunas de ellas se pueden admirar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. El arte mueble que aparece en la península ibérica y en otras zonas europeas está realizado sobre distintos soportes óseos, y con él se fabrican distintos elementos. Tal vez los más primitivos son las esculturillas de bulto redondo. Estos aparecen en los primeros momentos del Paleolítico Superior, pero aparte de esas esculturillas de bulto redondo, que pueden ser con motivos, con representaciones femeninas, aparecen otras con representaciones de animales, como la que tengo aquí a mi derecha. Aparecen también otros soportes transformados a partir de asta o de hueso, como son las varillas, espátulas, algunos útiles que utilizan para cazar o para pescar, como son las azagallas, que son puntas de hueso que aparecen decoradas, y otros útiles que utilizan para pescar, como son los arpones. La mayor parte de estos objetos aparecen decorados con motivos, o sea, de los útiles de caza, aparecen decorados con motivos geométricos, pero en alguna ocasión aparece también alguna representación animalística.
Los soportes con los que trabajaban incluían el hueso y la piedra, sobre los que se hacían diferentes tipos de representaciones, desde las figuras antropomorfas hasta las puramente geométricas. La labor del abate Brel en el estudio de la cueva de Lascaux en 1940 fue un punto culminante en este ámbito. Algunas piezas tienen una significación especial. Lo que se ha denominado bastón de mando es una terminología bastante antigua, en la actualidad se le llama bastón perforado y se asociaba con una representación asociado a un poder, a un uso probablemente ritual. En realidad no se sabe muy bien cuál era el uso, se ha atribuido que podían servir la perforación para enderezar algunas puntas de hueso, como son las azagallas, que utilizaban luego mangadas para cazar. No se sabe el uso, pero es evidente que formaba parte del rito de estos primeros grupos de cazadores-recolectores. Las interpretaciones en estos casos están abiertas. Las motivaciones que subyacen bajo todas estas representaciones son todavía una incógnita. No obstante, tan antiguo como la búsqueda de yacimientos es la interpretación de sus motivos. Desde finales del siglo XIX se suceden las teorías e hipótesis que van desde la dimensión del arte por el arte hasta la dimensión mágica. There have been many ideas for more than 100 years now as to what the art could mean. The earliest theories were that it really had no meaning at all, that it was just what we call art for art's sake. And personally, I think some of it may indeed have just been decoration for the pleasure of doing it. But clearly most of the art has a more complicated meaning. And the next big theory which came along during the first half of the 20th century involved hunting magic, that they were trying to draw and kill the animals that they wanted to kill in real life. But for many reasons, that idea also is far too simple. Primarily, they were not drawing the animals that they were eating. Entre tanto, se han hecho aproximaciones desde el totemismo, en el que se postula una motivación animista y de vínculo hombre-entorno natural, o la estructuralista, con una gran trascendencia en los años 60, entre los que se desarrollaron hipótesis sobre la localización y asociación de los animales y los signos. Las hipótesis etnográficas, semióticas y chamánicas han encontrado nexos entre diferentes puntos geográficos y culturas. The ideas that arose at the end of the 20th century regarding shamanism and trance and altered states of consciousness were really a great leap backwards to the 1920s, and again they're the very simplistic application of ideas from South Africa or America or elsewhere onto Ice Age society. And true experts in shamanism and professional neuropsychologists have all said this is total nonsense, this is a distortion of the facts, and it really has no application to the Ice Age at all. Podemos constatar la existencia de manifestaciones pintadas que decoran espacios específicos. Incluso algunas se parecen de una cueva a otra, pero carecemos del código interpretativo de dichas manifestaciones. En el tema de las interpretaciones y significado del arte rupestre, la última palabra no está dicha todavía, porque el mundo espiritual de aquellos hombres, para nosotros, es y seguirá siendo un enigma indescifrable frente al que solamente caben algunos intentos de aproximación.